Bienvenidos a una entrega más de nuestra emisión diaria, La Voz del Pastor, en la cual nosotros compartimos con ustedes nuestra reflexión devocional y oración de cada día. Hoy corresponde a la emisión del día 25 de mayo del año 2026. De nuevo con ustedes el obispo Alejandro Guevara, presidente de la provincia de Latinoamérica de la Comunión Anglicana de Manuel. En nuestro último devocional decíamos que para permanecer en la promesa de Dios se requiere de una santidad, consagración profunda y sumisión total, de una confianza perfecta y un corazón que honre a Dios en todo momento, incluso cuando las circunstancias son difíciles. Hoy vamos a considerar el principal motivo por el cual Israel no pudo permanecer por mucho tiempo en la promesa de Dios allí en la tierra prometida. Ellos cayeron en la idolatría porque no comprendieron la diferencia entre monoteísmo y monolatría. Y hoy vamos a ocuparnos de hacer un acercamiento al concepto de la idolatría a través de una clara diferenciación entre monoteísmo y monolatría. No sin antes, como siempre, empezar orando a Dios para poder estar con Él en su presencia dignamente. Digamos así: omnipotente y eterno Dios, hemos errado y nos hemos extraviado de tus caminos como ovejas perdidas. Hemos seguido demasiado los designios y deseos de nuestro propio corazón y hemos faltado a tus santas leyes. Hemos hecho lo que no debíamos hacer y en nosotros no hay salud. Mas tú, oh Señor, compadécete de nosotros, humildes pecadores. Libra, oh Dios, a los que confiesan sus culpas. Restaura a los que se arrepienten según tus promesas declaradas al género humano en Jesucristo nuestro Señor. Y concédenos, oh Padre misericordioso, por su amor, que de aquí en adelante vivamos una vida sobria, santa y justa, para la gloria de tu santo nombre. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado es tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra y en el cielo. Danos hoy el pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también perdonamos a quienes nos ofenden. Y no permitas que caigamos en la tentación y líbranos del maligno. Amén. Bueno, hermanos, estamos hoy dispuestos a adentrarnos en una consideración más de no es del misterio de Dios, de lo que Dios nos ha enseñado, de lo que Dios quiere que nosotros hagamos, de qué es exactamente lo que la Biblia, la Sagrada Revelación, nos está diciendo, cómo Dios se revela a nosotros. Estamos hablando entonces de aquellas cualidades que se necesitan para permanecer en la promesa. Habíamos dicho hace un segundo que estamos hablando de que se requiere una santidad o una consagración profunda, una sumisión total, confianza perfecta y un corazón que honre a Dios en todo momento, incluso cuando las cosas no aparentan ni están bien. Bueno, Israel le faltó esto. A Israel le faltó cumplir cabalmente estas condiciones. Decíamos en el devocional anterior que no son las mismas condiciones las que se requieren para avanzar hacia la promesa que las que son necesarias para permanecer en la promesa. Bueno, todo el descuido de estas cosas fue lo que llevó a Israel a olvidar a Dios, a pretender que porque habían batallado, porque habían luchado, porque se habían esforzado en el desierto, ellos eran los dueños de la tierra que poseyeron. No guardaron en su corazón por mucho tiempo la verdad
de que era el lugar donde Dios quería que ellos estuvieran. Era la provisión de Dios para ellos y por tanto era una tierra bendita, era una tierra de Dios, no era la tierra de ellos. Cayeron entonces ellos en la idolatría porque no comprendieron la diferencia entre monoteísmo y monolatría. Para acercarnos a esta consideración, apoyémonos en estos textos bíblicos. Éxodo 20, 2 y 3, o sea, versículos 2 y 3, dice, yo soy Yahvé tu Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. El primero de los mandatos. Deuteronomio 6:4 nos dice, Yahvé nuestro Dios, Yahvé uno es. Y Deuteronomio 4:35 también nos dice, Yahvé es Dios y no hay otro fuera de él. Estos textos nos muestran que la fe bíblica no se limita a adorar a un Dios entre muchos, sino a reconocer que el Dios de Israel es el único Dios vivo y verdadero. Cuando hablamos de la fe de Israel en tiempos de Moisés, debemos distinguir entre lo que es el monoteísmo y la monolatría. El monoteísmo entonces afirma que solo existe un Dios verdadero y la monolatría en cambio reconoce que pueden existir otros dioses en el imaginario religioso, pero se decide adorar a uno solo. Las dos cosas son bien diferentes, ¿no? El monoteísmo afirma que Dios es uno solo, que solamente hay un Dios y que solamente hay un Dios de la verdad. La monolatría acepta que hay varios dioses, pero la persona elige honrar y adorar solamente a uno de tantos. Esto de la monolatría es exactamente con lo que batalló Israel toda la vida. El hecho de que ellos estuvieran en la base, en la parte baja del monte Sinaí, y que Moisés estuviera demorando para regresar a ellos, ellos entraron en desesperación y dijeron, bueno, ya el Dios de Moisés, el Dios de Israel, el Dios de nuestros padres, no ha venido, no se ha manifestado. Hagamos nosotros un Dios nuestro y adorémoslo a él. Entonces fue cuando hicieron el becerro de oro. Es obvio que ellos no tenían muy claro que Dios es uno solo, que no hay otro Dios diferente. Ellos aceptaban muchos dioses, pero elegían adorar a uno en especial. Esa idea tan marcada, tan enraizada en el imaginario y en la mente de los israelitas, fue muy difícil erradicarla durante toda la historia. Aún nosotros luchamos hoy con esto. Esta diferencia de comprender bien lo que significa el monoteísmo y la monolatría nos ayuda a entender el contexto bíblico y la revelación progresiva de Dios a través de las escrituras. Siempre Dios luchando para que el pueblo entienda que Él es uno, que Él es el único Dios, que Él es el verdadero Dios, y para que se comporte conforme a esta concepción, a esta dirección espiritual. Dios es uno solo. Nos vamos a comportar entonces en consecuencia. En el Nuevo Testamento incluso todavía esta enseñanza de Dios continúa, lo que quiere decir que esta enseñanza, esta lucha, este esfuerzo de Dios por revelarse a nosotros de esa manera, continúa aún después del ministerio de Cristo. En la primera carta que el apóstol Pablo le escribe a los Corintios, en el capítulo 8, versículo 6, dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, y un solo Señor, Jesucristo,
Y también cuando escribe a Timoteo en la primera carta, capítulo 2, versículo 5, dice, hay un solo Dios. Todavía el ministerio apostólico sigue luchando con esta idea de la monolatría. Bueno, la diferencia teológica consiste en que la monolatría equivale a decir, como ya lo expresé hace un segundo, que hay muchos dioses, aceptamos o se acepta la existencia de varios dioses, pero solamente se elige adorar a uno. En ese sentido, el Dios creador que se nos revela en la Sagrada Escritura está al mismo nivel de los demás dioses. En cambio, la revelación bíblica nos enseña que esos otros dioses no tienen la misma realidad o el mismo nivel, ni poder, ni señorío de Yahvé. Son ídolos falsos, dioses o poderes espirituales sometidos al Dios verdadero. Escuche esto, sometidos al Dios verdadero. ¿Por qué sometidos al Dios verdadero? Porque son materia, son ídolos hechos de metales, son ídolos hechos de cerámicas, qué sé yo, son ídolos hechos a partir de elementos naturales, a los cuales se pretende adjudicar la representación de un poder espiritual específico. Poder espiritual que definitivamente tenemos que ubicar en la categoría de demonios. Y los demonios, antes de ser demonios, primero fueron ángeles y antes de ser ángeles no eran, no existían. Dios los hizo. Así que concluimos que todo el poder demoníaco está sujeto a la soberanía de Dios. Así que esto de la monolatría, aquella postura en la cual el hombre concebía que habían muchos dioses, solo que elegían adorar al Dios de la Biblia, al Dios que se les estaba revelando. Era una postura que ubicaba a Dios al mismo nivel de las figuras hechas con elementos naturales que representaban deidades espirituales que, si bien es cierto que existían porque eran demonios, también estaban bajo la autoridad del Dios verdadero. La Biblia no nos invita a elegir a un Dios favorito, sino a confesar que el Señor es único y soberano sobre todo. Así, Israel no fue llamado simplemente a una lealtad religiosa exclusiva para Dios, sino a una confesión de verdad. El primer mandato, el Señor es el creador, el redentor, el único digno de adoración. Solamente a Él amaremos, a Él seguiremos con todo nuestro corazón. El primer mandamiento no es solamente una norma de culto, sino una declaración de identidad y fidelidad del pueblo de Dios. Israel salió de Egipto, pero Egipto todavía quería quedarse en su corazón. Y esa es también la lucha de muchos hoy. Encontramos que en Egipto había muchos dioses y se permitía la adoración a diferentes dioses. Lo mismo en las naciones paganas. Y nosotros hoy, de una manera más discreta, seguimos en la misma dualidad, en la misma tendencia de la monolatría. Podemos estar en el pueblo de Dios. Hay personas que pueden estar en la iglesia, pueden cantar himnos, pueden levantar las manos y aún así permitir que otros dioses, entre comillas, gobiernen su vida. Pero el Señor sigue diciendo a través de la Escritura, yo soy Yahvé tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y esto significa que Dios no acepta competencia. Él quiere el trono completo en el corazón del hombre. Cuando nosotros comprendimos el misterio de Cristo, cuando comprendimos la profundidad de la obra de Jesús en la cruz, cuando entendimos
que nadie, ningún hombre pudo cumplir la ley satisfactoriamente, que solamente Dios hecho hombre podía hacerlo, que el amor de Dios por la humanidad hizo que Jesús se encarnara y tomara condición humana, compartiera la naturaleza divina y la naturaleza humana y nunca pecó y cumplió la ley en absoluta obediencia y sumisión a Dios. Él se entregó como una víctima voluntaria. Ya no se trataba de un becerro ni se trataba de una tórtola o una paloma. Él se entregó y dio su vida por nuestra salvación. Cuando nosotros entendemos esto, entonces hacemos una oración que dice: amado Dios, gracias por Jesucristo. Gracias por el amor que nos deparaste en Cristo Jesús. Y le decimos a Cristo Jesús: hoy te invito, hoy comprendo eso que hiciste en la cruz y te invito a morar en mi corazón. A partir de hoy vas a ser el Señor de mi vida. A partir de hoy te entrego mi vida, mi cuerpo como la habitación de tu Santo Espíritu y mi corazón como el altar de ese templo, para que como gran sumo y eterno sacerdote gobiernes con toda la autoridad y la potestad que te fue dada en el cielo y en el infierno, gobiernes mi vida. Cuando yo entrono a Jesús en mi corazón, Él toma el control de mi vida. Entonces yo comprendo que Él es el único Dios, que Él es el único creador, que es el Dios absoluto y perfecto. Mi vida cambia. Mi vida es transformada por la acción del Espíritu Santo. Mi vida es regenerada cada día. Y al hacerlo, entonces yo estoy asumiendo estas cualidades que se necesitan para permanecer en la promesa de Dios. La gran promesa es la vida eterna. Pero mientras alcanzamos la vida eterna, hay muchas otras promesas que Dios ha dicho que son para nosotros en la Sagrada Revelación, en la Biblia. Así que, como decíamos en el devocional anterior, algunas promesas las tenemos a puertas de conseguirlas, otras promesas ya las tenemos. Pero en el primer caso pareciera que por más que estiramos la mano no podemos conseguir la promesa. Y en el segundo caso encontramos que muchas personas ya tuvieron la promesa, ya pudieron disfrutar de la promesa, pero Satanás, el diablo, se las arrebató. Y se las arrebató porque no tenían esa santidad, esa consagración permanente a Dios, porque olvidaron a Dios, porque olvidaron que se trataba de una promesa, de la dádiva de Dios, que no dependía del esfuerzo de sus manos, que no era una promesa para la vanagloria del ser humano. Entonces, cuando nosotros hacemos que el amor al dinero, del amor a las riquezas, del orgullo, del egoísmo, de la vanagloria, de la egolatría, cuando nosotros hacemos de eso nuestra propia gloria, estamos entronando en nuestro corazón esas cosas y estamos desplazando por completo de nuestro corazón el señorío de Cristo. Vuelvo y repito, muchas personas van a las iglesias, muchas personas cantan, muchas personas alaban a Dios y se quejan de estar luchando, de no poder disfrutar adecuadamente lo que Dios les da. Se quejan de que las cosas van mal, se quejan de que las cosas no sucedieron como esperaban, de que el diablo les está robando la bendición. Algunos se quejan de ya haberla perdido. Dios es fiel y Dios honra a quienes le honran por encima de los demonios, por encima de una sociedad corrupta, por encima de una economía de mercados, por encima de la inflación, por encima de las cosas que nosotros en nuestra mente no podamos comprender que sea posible. Dios lo hace porque Dios es soberano, es eterno y Dios honra a quienes le honran. Si Dios es uno, si Jesucristo permanece en nuestro corazón, nuestra adoración, nuestra obediencia y confianza también deben ser de Él y para Él eternamente. La iglesia de hoy
está llamada a vivir con una fe sin mixturas, sin mezclas. Igual que Israel, la iglesia que Cristo Jesús fundó en la cruz. Esa iglesia a la cual el ministerio apostólico sigue recordándole que Dios es uno y que Jesucristo es el Señor y que no hay sino un solo Dios. Esta iglesia hoy está llamada a no adorar a Dios y al mismo tiempo rendir el corazón a otros señores. Hoy este devocional se orienta a llamarles la atención a aquellos que están viviendo procesos de quiebra, procesos de empobrecimiento, de ruina, procesos de despojo. Y generalmente esto sucede porque hay otros dioses, hay otros señores en nuestro corazón. Debemos honrar al Dios Altísimo, honrarlo, porque Él honra a quienes le honran. Confesar el monoteísmo bíblico significa vivir bajo el gobierno exclusivo de Dios. Recuerden, el monoteísmo es aquella postura que declara que solamente hay un Dios, que solamente hay un Dios perfecto, que solamente hay un Dios creador, hay un Dios de poder. Es el monoteísmo. Cuando yo lo confieso, cuando acepto a Jesucristo en mi corazón como Señor de mi vida, entonces eso implica que yo debo vivir de acuerdo a esa convicción, de acuerdo a ese nivel de fe que expreso cuando estoy comprendiendo perfectamente lo que Jesús hizo en la cruz, cuál es la invitación del Evangelio y a qué me llama Dios cada día. Hoy resulta obvio que recordar este mensaje es urgente. La idolatría moderna no siempre se presenta como imágenes o templos, haciendo alusión al tiempo de Israel. Hoy aparece en forma de dinero, de poder, de fama, el ego, las ideologías políticas o cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios en el corazón del hombre. Y cuando algo ocupa el lugar de Dios en el corazón del hombre, el alma del hombre se pierde, su alma pierde fuego, pierde calor, pierde intensidad, pierde esa alegría, ese gozo por Dios, pierde sensibilidad a Dios y pierde dirección divina. Es por eso que quienes están en estos procesos que acabamos de mencionar, de quiebra, de despojo, de pobreza, que siempre están quejándose de luchar contra la adversidad, son almas que han perdido el fuego, son almas que han perdido la sensibilidad, son almas que han perdido la dirección de Dios. Así no se puede permanecer en la promesa. Y es por eso que pierden la promesa. Hoy el Espíritu Santo nos llama a volver al altar, a volver a la presencia de Dios, a volver al primer amor, porque el Dios que adoramos no es un Dios fabricado por manos humanas que representa a otros espíritus que están bajo su dominio, bajo su poder. Él es el Dios que llamó a la creación a la existencia. Es el Dios que azotó a Egipto con su poder. Es el que separó el Mar Rojo y el río Jordán. El que alimentó a su pueblo en el desierto con el maná. El que derribó las murallas de Jericó. El que hizo brotar agua de la roca. El que se levantó y levantó a su iglesia con poder en la persona de Cristo. Ese mismo Dios sigue orando hoy. Ese mismo Dios que sanó al paralítico, que sanó a los leprosos, que resucitó a Lázaro, a la hija de Jairo. Ese mismo Dios que expulsó los demonios. Ese Dios que salva, que sana, que libera, que restaura y que transforma. Es el Dios que debe estar en tu corazón. Es el Dios que debe cautivar toda tu atención, toda tu adoración y toda tu alabanza. En resumen, hermanos, la Biblia, que es la revelación de Dios, enseña que Israel no solo debía adorar a un Dios entre varios,
sino reconocer al único Dios verdadero. No bastaba con adorar a un Dios entre varios, sino reconocer al Dios único y verdadero. Esta verdad corrige nuestra visión de Dios, fortalece nuestra fidelidad y nos llama a una adoración íntegra en medio de un mundo lleno de ídolos que trata de instaurar en nuestro corazón otros dioses, otras formas de idolatría que terminan robándonos la promesa, la bendición que Dios nos ha dado. Oremos. Padre, reconocemos que tú eres uno, santo y soberano. Sobre todo, reconocemos tu poder, el mensaje claro de tu revelación a través de la historia. Perdónanos, oh Dios, por las veces que hemos dividido nuestro corazón entre ti y los ídolos de este mundo. Enséñanos a adorarte con verdad, a obedecerte con amor y a vivir para tu gloria, disfrutando y administrando cada una de tus promesas, como corresponde a tus hijos que hemos nacido de nuevo. Amén. Hermano, muchas gracias por estos cortos minutos en los cuales ustedes nos acompañan a reflexionar sobre la oración y la meditación de cada día. Recuerden que la propuesta es escribir este mensaje en nuestro corazón para que todas las personas que estén hoy a nuestro lado, a nuestro alrededor, nos vean como un libro abierto y puedan leer en nuestro corazón este mensaje que Dios nos ha escrito con su amor en esta mañana. Dios les bendiga. Un abrazo para todos y nos vemos mañana a la misma hora en este